Frank Maleris es un bloguero de Cuba que empezó con un canal de YouTube presentando la isla y ahora está viviendo fuera y transmite muchas de las cosas que están pasando en este nuevo movimiento cubano. Me va a gustar mucho que lo conozca. Me parece fundamental el trabajo que están haciendo los jóvenes cubanos, tanto dentro de la isla como afuera de la isla, en la difusión no solamente de ideas políticas, sino también de cultura, de paisajes, de costumbres. ¿Cómo surge en vos esta idea de poner un blog? Claro, es muy interesante porque cuando empecé en Cuba no estaba el internet tan abierto como funciona el día de hoy. Entonces, solamente teníamos internet en paques Wi-Fi, es decir, tenías que ir a un parque, que era donde único te podías conectar, y no había datos móviles. En Cuba hay una cosa muy interesante que se llama el paquete semanal. El paquete semanal es un grupo de personas que tenían como un negocio donde ellos se dedicaban a descargar toda la información de internet, la ponían en un disco USB y tú lo puedes rentar como cubano. Entonces, tú lo rentas y descargabas toda la información que podía venir de internet. Y entre esos, habían videos de youtubers internacionales. Entonces, ahí es donde realmente yo conozco YouTube. O sea, conozco YouTube por videos que se descargaban de la plataforma y la veía a través de una memoria USB. Entonces, sí. Y También, vos estudiabas comunicación. no, yo cuando eso estaba estudiando medicina. O sea, yo estudié un año y medio de medicina y ya al último tiempo empecé como con crisis de ansiedad y no me estaba gustando mucho. Decidí dejar la carrera y estudié un año entero fotografía creativa en la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana. Y ya después de eso es que empiezo con los videos de YouTube. O sea, directamente creando videos y subiéndolos a la plataforma de internet, pero los veía en realidad por el paquete semanal. Pero, ¿y cómo vos producías tus videos y los subías a la red? ¿Cuándo fue que abriste tu cuenta de YouTube? Claro, a ver yo los videos en el paquete semanal y que ya abrieron el internet en los parques Wi-Fi, yo iba a un parque que estaba como a 1 kilómetro de mi casa, entonces o sea, yo grababa el video en mi casa, lo editaba en mi celular y iba al parque y lo subía y podía tardar hasta 2 horas para solamente subir un video. Entonces, sí era un reto porque sí era complicado el acceso a internet en un principio porque no estaba tan al alcance de la mano como pasa el día de hoy en Cuba, pero de ahí viene, o sea, viene de ver a creadores en el paquete semanal y de tomar la decisión de empezar a crear contenido para YouTube. Y una vez que he sido empezar a crear contenido para YouTube, empiezo en la escuela de comunicación de La Habana, de comunicación social. ¿Y cómo es esta red de youtubers? ¿Ustedes se empezaron a ver entre ustedes, además de ver youtubers de afuera? ¿Cómo se forma y cuándo empiezan a verse como un grupo activo de comunicadores cubanos? Claro, en un principio, cuando empezamos, había un número grandísimo de youtubers en ese momento y todos estaban haciendo contenido. Me acuerdo que nos reuníamos en los parques, todo era a través de las redes sociales, empezamos a hacer como colaboraciones y así. Pero claro, era tan difícil crear contenido dentro de Cuba y subirlo a internet que muchísimos creadores de contenido lo dejaron de hacer. Entonces, o sea, los creadores que empezamos en un principio, a día de hoy, te digo que más del 90% ya no está. O sea, fueron personas que se fueron quedando atrás y no decidieron ponerle más empeño. En caso, todas las personas que seguimos creando contenido después, lo puedo contar con los dedos de mi mano, ¿sabes? Y son los que estamos a día de hoy. Soy yo, Anita Conswing, Tinestal, Pedrito Paquetero, Frank en Máquina, pero se ha quedado ahí, ¿sabes? Se ha quedado, me imagino que no más de 10 personas que a día de hoy sí siguen creando contenido. Y ahora también están apareciendo nuevos creadores, pero sí te digo que muchas personas se quedaron atrás cuando vieron el sacrificio que había que hacer para subir un video a internet. Bueno, de hecho, los que tenemos redes sociales activas sabemos que es una dedicación. ¿Cómo hacían ustedes para compatibilizar ese esfuerzo con el resto de las actividades? Porque si es difícil sacar dinero de redes sociales en Occidente, imagino que en la isla eso era casi imposible. Claro, yo creo que lo bonito de todos los creadores de contenido cubanos es que empezaron porque les gustaba hacerlo y no porque el día de mañana podían ganar dinero. Esa es la diferencia de muchas personas que también se quedaron atrás. ¿Sabes? Habían personas que a mí me escribían
me decían, Frank, quiero empezar en YouTube, pero quiero saber cuándo es que te pagan. Es como que llevo un año y medio y no he ganado nada, ¿sabes? Entonces era más bien lo bonito que nos gustaba crear contenido y mostrarle al mundo, y eso fue lo que nos hizo quedarnos hasta el día de hoy, ¿sabes? Ya después de eso, como que intentamos lidiar la escuela o el trabajo con lo que estábamos haciendo en internet, pero te digo, cuando algo te gusta, no hay nada que te detenga, ¿sabes? Y yo, ¿sabes? Sí, desde el principio tuve bien claro que quería hacer de eso mi trabajo. O sea, no lo hacía por dinero, sino porque me encanta, pero sabía que tampoco podía ser un hobby porque es caro hacer videos y estar todo el tiempo pendiente de las redes y no hacer más nada, ¿sabes? Tienes que vivir. Y ya poco a poco empiezan a entrar en juego patrocinadores desde los Estados Unidos, como agencias de recarga, agencias de envío, y es cuando ya los youtubers empiezan a tener como un apoyo económico, ya con unos números más grandes para seguir haciendo contenido. ¿Y qué consejos le darías a otro joven como vos, digo, en cuanto a la elección de temas? ¿Por qué elegiste vos primero mostrar tu aldea y después ahora veo que estás mostrando el mundo? Yo pienso que en redes sociales es muy importante hacer lo que a ti te guste, pero es aún más importante hacer lo que tu audiencia quiere ver. Es completamente diferente. Yo hay videos que me encantaría haber hecho, pero no lo hago porque sé que mi audiencia no lo va a consumir. Y tristemente, no es un hobby. A día de hoy se convierte en contenido para la audiencia que te está viendo. Entonces, creo que la elección de tema en un principio, por ejemplo, en mi caso, fue porque nadie lo estaba haciendo dentro de Cuba. O sea, nadie estaba mostrando Cuba y eso me ayudó muchísimo a crecer. Sobre todo porque nadie más, o sea, los videos que había en internet eran de extranjeros que habían visitado Cuba. No había ningún cubano contando nada dentro de la isla. Y por ahí empecé, ¿sabes? Traté de hacer algo que nadie hubiera hecho y es lo que he tratado de hacer a día de hoy, ¿sabes? Mantener una línea donde yo pueda contar algo que nadie más puede hacer. Creo que eso es fundamental en redes sociales a día de hoy y con eso me refiero a marcar la diferencia, ¿sabes? Tener muchos referentes de personas que crean contenido, pero sobre todo tener en cuenta qué aportas tú de diferente al mundo, o sea, qué eres tú, o sea, que eres capaz tú de mostrar que nadie más en la plataforma lo puede hacer, o la forma en que lo puedas contar. Y creo que eso es lo más importante. Y por otro lado, la constancia. O sea, mientras más constante eres, más estás en la cabeza de la gente todo el tiempo. Y creo que eso es súper importante. ¿Y crees que vos ahora estás viviendo fuera de Cuba? ¿Crees que esta actividad te ayudó, te impulsó, tuvo algo que ver con tu salida al mundo? Claro, sí, sobre todo porque yo estuve visitando México desde el año 2019 y me encantó y sobre todo fue respirar la libertad por primera vez. Yo tenía 20 años y claro, o sea, yo me pongo a cuestionar por qué no tengo esto en mi país. O sea, para mí fue un choque con 20 años salir solo, sin mi familia y ver el mundo. Y claro, eso me empezó a impresionar, pero nunca pensé de decir, ¿sabes qué? Me voy a vivir a México porque o sea, estaba más niño, o sea, no sentía que tenían de la fuerza para poderlo hacer. Ya después por cuestiones de trabajo me tienen que tramitar una residencia temporal para una conferencia que iba a dar aquí en México y yo digo, muy bien, porque el día de mañana puedo salir de Cuba sin pedir un visado, o sea, tengo una residencia temporal aquí y mi día siempre fue esa, moverme entre La Habana y México y así. Pero ya después las cosas se empezaron a tornar tan raras dentro de Cuba con el tema de la pandemia, la presión social, la comida, o sea, fueron tantas cosas que yo dije, es el momento de irme, ¿sabes? Y cuando me fui, no pensé que iba a ser para siempre, ¿sabes? Dije, me voy 3 meses hasta que se termine la pandemia, voy a esperar un poco y mientras grabo afuera. Y ya después de tanto tiempo aquí, dije, ¿sabes qué? Ya llegó un momento. Y vos hablabas de tu audiencia y pensaba, me gustó mucho un video que hiciste entrando al Walmart de México. Y pensaba en ese movimiento que empezaste mostrando Cuba al mundo y ahora le muestras el mundo a Cuba. Digo, ¿qué reacciones tienes de lo que llamas tu audiencia? Claro, en un principio yo empecé mostrándole Cuba al mundo y creo que a día de hoy lo sigo haciendo, sobre Sí. todo porque a lo mejor o sea, no cuento Cuba directamente, pero cuento mi reacción como cubano a las cosas del mundo y eso es lo que a la gente le gusta. Creo que eso es lo que me ha hecho marcar la diferencia, que es mi reacción como cubano de un país de tantas carencias a cómo se vive en el mundo. Y
ha sido muy bonito porque la mayoría de los cubanos que me ven están fuera de Cuba. O sea, un porcentaje muy pequeño dentro de la isla. Entonces, es interesante ver porque los cubanos se sienten identificados con tu historia porque ellos también pasaron por lo mismo. Y sobre todo en un mundo igual, se asombra de ver cómo una persona se puede asombrar por entrar a un simple supermercado. Entonces, ha sido esa la idea y la aceptación ha sido increíble, sobre todo porque creo que todo el tiempo la gente que me ve ha estado pendiente de cómo un joven migrante comienza una vida nueva por completo y cómo intenta salir adelante. ¿Y qué digamos, cuál sería tu mensaje a compartir para tantos jóvenes que están en Latinoamérica, que están en lugares alejados, que tienen dificultades de acceso, pero que de todas maneras quieren tener una parte activa? Digo, ¿qué te parece que puede ser un impulso para que hagan algo parecido a lo que vos estás haciendo? Claro, ¿sabes? Justamente estaba hablando con mis amistades hace poco dentro de Cuba y me decían que, por ejemplo, que ellos no se iban a arriesgar a salir a las calles por cuidar su futuro y por cuidar su carrera. Y le digo, o sea, tienen toda la razón, pero hay una forma activa también poder participar y son las redes sociales, ¿sabes? Lo mínimo que podamos compartir en redes sociales, así de pequeño que sea, ya le estamos dando visibilidad. O por el simple hecho, simplemente compartir algo que ya está pasando, le seguimos dando visibilidad. Y creo que eso es lo más importante, ¿sabes? Da igual dónde estemos o cómo estemos, en qué situaciones estemos, creo que las redes sociales tienen una fuerza inmensa y está demostrado el día de hoy lo que se puede llegar a hacer con las redes sociales. Entonces, el simple hecho de compartir y así es lo más importante. Incluso una amistad mía me dice, no, porque yo quiero cuidar mi futuro y no quiero que me pase nada con mi carrera. Y le digo, ojo, ¿sabes? Tu futuro realmente está en las calles con esas personas que están luchando. Ahí está el futuro que realmente tú tienes. No es de huir y mantener que todo ha pasado igual. Y entiendo que hay muchísimo miedo y no lo juzgo, pero por lo menos una parte activa en redes sociales es una parte de lucha porque al final la juventud es quien más maneja las redes sociales al día de hoy. Entonces, creo que buscar un mínimo de voz, así de pequeño sea, o un simple hecho de compartir, ya hace un cambio grandísimo. ¿Y qué te cuentan otros jóvenes con los que conversas en redes sociales? ¿Qué recibís vos de las publicaciones que estás haciendo? Hay mucha gente activa, hay mucha gente que evidentemente quiere un cambio, está pasando. Hay otra gente que igual lo quieren, pero están ajenos en el sentido de que, o sea, tengo muchos amigos dentro de la isla, incluso grandes en redes sociales, que desde que pasó todo han compartido solamente una foto que dice SOS Cuba. Y no se trata de simpatizar como si se hubiese muerto alguien o fuese una época de horror triste, o sea, se trata de una lucha activa que hay dentro de la isla, entonces se me hace triste que no compartan nada y entiendo que es por el miedo, pero cuando tienes una voz tan grande en redes sociales y más que estás, o sea, que eres de Cuba en estos momentos, creo que no hay nada más importante que apoyar a tu pueblo. Entonces, me molesta esta doble moral de jugar por intereses propios, ¿sabes? Entonces, está feo y eso me molesta muchísimo, pero también siento que hay una parte activa muy grande compartiendo, incluso hay gente que tiene miedo de compartir, pero se crean cuentas falsas. Entonces te digo, hay una forma de poderlo hacer, hay una forma de incluso con miedo mantener una lucha activa en las redes y es lo que me molesta a veces de personas tan cercanas a mí, porque evidentemente no soy nadie para jugar el trabajo de nadie, ni siquiera las personas cercanas, pero sí de sentirlo y de decir nieta, ¿sabes? Podías haber compartido mínimo algo, ¿sabes? Tu pueblo lo está pasando mal y no puedes pretender que tú estés compartiendo lo bien que estás comiendo hoy, ¿sabes? Me parece una burla, ¿sabes? Incluso es como si siento que en el fondo le faltan el respeto a su propio país. Gracias por llegar hasta acá, gracias por ser parte del canal. Suscríbanse, que nos ayuda mucho a tener un lugar en esta red, y los comentarios también aportan para ver qué podemos seguir haciendo. Muchas gracias.